es Clark y hoy voy a hacer una charla sobre Louis Gilbert porque falleció el pasado mes de febrero a la edad de 97 años y quería rendirle homenaje pues, con esta conferencia en la que voy a hablar, pues, como siempre, sobre su vida y su obra. Y bueno, pues lo voy a hacer en formato de concurso, como he hecho en otras ocasiones. Os voy a hacer un total de 10 preguntas y el que más acierte se va a llevar estos dos premios: la película El enemigo de Roger Moore en formato DVD y esta réplica de la baraja que se utilizó en la película Goldfinger, como podéis ver en esta imagen. Entonces, en caso de que hubiera empate, pues haría una fase de desempate y nada más. Es un poco el formato que hacemos siempre, preguntas tipo test. Os leo todas las preguntas, las apuntáis en el folio y luego hacemos una votación y así vamos haciendo cada una de las preguntas. Unas son en plan comedia y otras son más serias, mitad y mitad más o menos. Y bueno, pues he titulado esta charla Una vida de cine, porque esta persona es sorprendente que ha trabajado en 9 décadas distintas en el mundo del cine. Empezó como actor ya desde niño y luego cambió de rumbo y quiso ser director. Y ahí fue donde realmente ha destacado. Lo más destacable, pues probablemente sea estas tres producciones que he puesto yo aquí. Ha trabajado en 3 producciones de James Bond, Solo se vive 2 veces, La espía que me amó y Moonraker. Para él la que más destaca es Alfie, del año 65, porque es la que le permitió alcanzar la fama internacional y además obtuvo 5 nominaciones a los Oscar, entre ellas a Mejor Director y a Mejor Película. Y luego Educando a Rita, del año 83, porque es la única de su filmografía que le permitió ganar el BAFTA a Mejor Película. El BAFTA ya sabéis que es el Oscar británico. Entonces vamos a ver un poco lo de siempre, su recorrido biográfico y su recorrido profesional. Nació el 6 de marzo de 1920 en Londres, en una familia de artistas de vodevil, muy modesta, donde ganaban lo justo para que no faltara comida en la mesa. Y bueno, voy a empezar un poquito más atrás, en los abuelos. Él tenía un abuelo materno ruso, tenía ascendencia rusa en esa rama. Era un abuelo que se dedicaba, era ebanista, un ebanista ruso-judío, que se trasladó a Londres con sus hijos. Su mujer no quiso acompañarle para evitar las matanzas que se estaban produciendo en su país. Y aquí en Londres resulta que se encontró con una joven rusa que también sufría la misma situación, y de esta relación va a surgir una hija llamada Ada, que va a ser la futura madre de Louis, que destaca ya desde niña en el ámbito del baile. Es un fenómeno en ese aspecto, y de hecho con 12 años ya gana su primer concurso de baile. ¿Qué es lo que ocurrió? La curiosidad de esta anécdota, que en este concurso, como se celebraba en Navidad, el primer premio era un pavo. Entonces, cuando le llevó a casa, ¿qué es lo que hizo su padre Joseph al recibir este pavo? Le lanzó por la ventana para alegría de uno de los transeúntes, porque primero no era comida kosher y segundo odiaba que su hija bailara delante del público. Era muy conservador en ese sentido. Y entonces, poco después de ganar este concurso, se presentó en la casa Luisa, la futura abuela paterna de Louis Gilbert, porque quería ficharla para su teatro itinerante de vodevil, porque era, ya digo, un espectáculo verla bailar. Quería que fuera la pareja de baile de su hijo George. Entonces, después de media hora insistiendo a Joseph que quiero contratarla para mi espectáculo de 4 años itinerante de vodevil, pues oye, consiguió convencerle, se formó pareja con su hijo George, y al final la cosa va a acabar en boda y van a ser los padres de de Louis. George y Ada están en la parte superior de la imagen, y eso es lo que va a recordar Louis de su infancia, ¿no? Desde los 4 años, que es cuando empieza a tener un poco recuerdos. Todo lo que recuerda él es estar siempre entre bambalinas, viendo estos espectáculos de vodevil y, digamos, sentir lo mismo que los niños que acudían a estos espectáculos, pues aburrirse con las canciones románticas, aburrirse con los sketches cómicos porque no entendía los chistes, más o menos pues como si estuviera entre el público, pero él lo veía entre bambalinas. Y le ocurría lo mismo cuando salía el ventríloco. A pesar de que él pues podía saber un poco dónde estaba el truco, dice que no distinguía entre realidad y fantasía, igual que los niños del público. Cuando el ventríloco hacía hablar al muñeco, incluso cuando estaba dentro de la maleta, él no lo entendía y le daba también el mismo miedo, ¿no? No entendía cuál era el truco de aquello y prefería alejarse de esa maleta, incluso cuando estaba fuera del escenario. Y también le pasa un poco lo mismo con el hombre lobo. Él hablaba sin problemas con el actor, sabía quién era, hablaba con él, pero cuando salía al escenario disfrazado de hombre lobo, le asustaba igual que al resto de niños que acudían como público. Eso es un poco lo que él destacaba de su infancia.
Luego a los 6 años ya empezó a actuar en pequeños números de este teatro de vodevil junto a sus padres, y claro, era la sensación, porque era muy jovencito y ya empezaba a hacer cosas con sus padres, y aquí ya empezó a hacer pequeños cortometrajes de cine junto a sus padres. Entonces por eso ya digo que ha trabajado en 9 décadas distintas, porque con 6 años ya era niño actor, aparte de esos números de vodevil. Y aquí lo curioso, la anécdota, cuando hacía estos cortometrajes de cine, cuando le preguntaban los compañeros de estos cortometrajes: oye, Luis, ¿cómo crees tú que hacemos las muertes de los personajes en los cortometrajes? Pues él pensaba que fichaban a condenados a muerte para filmar esas muertes de los personajes, para que así sus muertes sirvieran para algo, porque luego sus sueldos iban destinados a sus familias. Claro, se quedaban alucinados de la imaginación que tenía esta persona. Le intentaban explicar que no, hombre, que están interpretando esa actuación igual que el resto de escenas. Y él emperrado que no, que son condenados a muerte, que han sacado de la cárcel y que las muertes se filmaban de esa forma. Bueno, aquí va a haber una etapa muy mala cuando él tiene 5 o 6 años. Su padre George contrae tuberculosis, una enfermedad muy grave que era muy común en esta época, por desgracia, y se va a complicar cada vez más la situación, hasta tal punto que hay momentos de los espectáculos en los que George tiene que pedir a su esposa, a través de gestos, que le sustituya en el escenario para poder salir de él a toser sangre. Se empieza a complicar bastante y, bueno, pues la anécdota es que continuamente alrededor de esta familia le llaman a George continuamente pobre George, se repite mucho esa coletilla, y Luis empieza a pensar que el verdadero nombre de su padre es Poor George, porque en inglés pobre George es Poor George. Y pues igual, el nombre verdadero de mi padre es Poor George, ¿no? Porque se repetía mucho esa coletilla en esta época, cuando él solo tenía 5 o 6 años, y finalmente va a acabar falleciendo con tan solo 34 años de edad. ¿Esto qué es lo que provoca? Que su madre Ada no puede seguir trabajando en el vodevil porque no tiene pareja de baile, y entonces tiene que dejar a Luis y a su hermana René, que por cierto tenía también una hermana, les tiene que dejar en un orfanato, y ahí hay un par de años bastante malos porque no se ven apenas, se comunican por carta, y le va a recuperar un poco después cuando Ada empieza a trabajar de extra en el mundo del cine otra vez. Aquí encima puede traer a su hijo al mundo del cine a trabajar de extra, los dos cobran un pequeño salario y vuelven a estar otra vez juntos, y bueno, ni tan mal, ¿no? Y aquí George empieza a disfrutar bastante del cine, pero de todas formas, curiosamente, lo que quiere ser aquí de mayor Luis es futbolista. Es un gran apasionado del fútbol, continuamente, siempre que puede, está jugando en la calle, en el colegio, y es lo que quiere ser de mayor. No quiere todavía ser actor, aunque es lo que está empezando a hacer todas las tardes, ¿no? Por la mañana está yendo al colegio. Vamos ahora con la primera pregunta del concurso. ¿Qué le comentó su abuela acerca de su futuro? A. Serás un gran actor, tienes mucho talento para ser tan joven. B. Mejor dedícate a la interpretación, el fútbol dura pocos años. C. Olvida el fútbol, se gana más con el cine. D. Vas a ser el miembro de la familia que recibirá la luz de los focos. Entonces, ahora leer estas respuestas y apuntar en el papel la que queráis que sea la correcta. Venga, pues vamos a votar, si lo tenéis ya. A. Serás un gran actor, tienes mucho talento para ser tan joven. 0 votos. B. Mejor dedícate a la interpretación, el fútbol dura pocos años. 1, 2, 3, 4 votos. C. Olvida el fútbol, se gana más con el cine. 1 voto, 2 votos. Y D. Vas a ser el miembro de la familia que recibirá la luz de los focos. 1, 2, 3, 4, 5 votos. Bueno, pues la respuesta correcta era la D. Punto para vosotros 5. Coger un punto. Bueno, pues os explico que esto se lo dijo mientras le estaba dando el baúl en el que la abuela, que también era actriz de vodevil, como he dicho al principio, pues le entregó ya, cuando estaba ya para dejarlo, todo su material de vestuario, atrecho, etc. Le dijo esta frase, él con 6 años pues no le entendía muy bien qué quería referirse, y era pues eso, que ella pensaba que iba a ser actor de teatro o de vodevil, y al final pues no se va a cumplir esta predicción, pero en parte sí, porque luego le va a iluminar la luz de las marquesinas de los cines cuando dirija películas. Va a iluminar película tal dirigida por Louis Gilbert, o sea que en parte sí se va a cumplir esta predicción. En el colegio pues Luis no tiene interés... Una pregunta, cuando comentas lo del fútbol, ¿te refieres al fútbol americano o fútbol europeo? Perdón, fútbol, sí, el deporte rey, vamos, europeo, sí, que no lo había comentado.
Bueno, pues en el colegio pues él no tiene pasión por ninguna asignatura y él lo que más desea es salir del colegio enseguida para por la tarde trabajar como extra y luego después meterse en las salas de cine a ver películas para seguir aprendiendo viendo películas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que tiene muy poco dinero para ir al cine, entonces intenta ahorrar los 4 peniques que le da su madre para ir al colegio. Le da 2 peniques para el autobús de ida y vuelta y otros 2 para el desayuno, porque le cuesta un penique el bollo y un penique el vaso de leche que le dan en el colegio. Entonces lo que intenta es, siempre que puede, no desayunar y para ir al colegio montarse en un carro. Entonces con esos dineros que va ahorrando, se mete en el cine siempre que puede y seguir aprendiendo. Esto es un poco la anécdota relacionada con el colegio. Y aquí en el año 35 tuvo una gran oportunidad porque se presentó al casting de la película David Copperfield, pero por desgracia no le escogieron porque era un poquito mayor para el papel. El director de esta película, el famoso George Cukor, quería a un actor de 10 años, él tenía 13 y esa es la razón por la que le descartaron cuando él fue al casting que se celebró en el Hotel Dorchester de Londres, uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, y al final el actor que fue escogido se convirtió en un niño estrella, vamos a decir, y fue una pena, ¿no? Si le llegan a escoger aquí, pues probablemente hubiera tenido otra carrera distinta, no se sabe, y ahí perdió una gran oportunidad. Y aquí se produce una conexión con la saga Bond, que es que algunos actores fueron presentados en este hotel. Y ahí esta es la segunda pregunta del concurso. ¿Qué actores Bond fueron presentados en el Hotel Dorchester? A. Sean Connery y George Lazenby. B. George Lazenby y Roger Moore. C. Sean Connery y Roger Moore. O D. George Lazenby y Timothy Dalton. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Apuntar en el papel la respuesta. Bueno, ¿lo tenéis? Venga, pues vamos a votar. Opción A, Connery y Lazenby. 2 votos. Lazenby y Moore. 1, 2, 3 votos. Connery y Moore. 1, 2, 3 votos. Y Lazenby y Dalton. 1, 2 y 3 votos. Bueno, pues la respuesta correcta era Lazenby y Moore. Punto para vosotros 3. Pues sí, estos 2 actores, cuando hicieron su primera película, fueron presentados como el nuevo James Bond en la azotea de este hotel ante la prensa internacional. Fue un evento por todo lo alto y solamente ocurrió con estos 2 actores Bond. Aquí vemos una de las últimas películas que hizo Louis Gilbert como actor con 17 años, Good Morning Boys, y en este momento el director Alexander Korda le dijo: Luis, yo te recomiendo ahora que te metas en la Academia RADA de Londres a aprender interpretación porque tienes una edad muy mala para seguir, ya eres muy mayor para hacer de papeles de niño y todavía eres muy joven para hacer papeles de adulto. Lo mejor es que te metas aquí en la RADA, que además de las más prestigiosas, como sabéis, ya ahí han salido grandes estrellas como Roger Moore o Judi Dench, porque claro, con 17 años esta es una edad muy mala. ¿Y qué es lo que le respondió Louis Gilbert? Yo no quiero seguir siendo actor, quiero ser director. Claro, Alexander Korda se partió de la risa porque no tenía ningún tipo de experiencia ni conocimientos de esa otra rama, pero después de esa reacción, como le vio tan sumamente serio y convencido, dijo: de acuerdo, pues en la siguiente película mía te voy a meter de asistente de director. Cumplió su promesa y gracias a esta persona comenzó su carrera en ese sector. Le pasó en el puesto de tercer asistente de director en la siguiente producción de Korda y gracias a eso pudo meterse en el sector. Y gracias precisamente a ese puesto, cuando luego se empezó a montar los Elstree Studios, aquí empezaron a montar una plantilla fija para que cuando alguien va a hacer una película allí siempre cuentan con el mismo grupo de gente, ¿no? De electricistas, camarógrafos, montadores, etc. Tú tienes a tu disposición ese grupo de gente y hacía falta asistentes de director. Pues él se presentó y, habiendo dicho que yo fui tercer asistente de director de Alexander Korda, le metieron aquí como segundo asistente de director. Consiguió un ascenso directo, tuvo esa suerte, aumentó su salario y tuvo un salario bastante bueno para la época en comparación con un obrero, un albañil de la época. Estuvo bastante bien esta etapa y de hecho fijaos que ya en el 39, con solo 2 años de experiencia como asistente, ya trabajó a las órdenes del gran Alfred Hitchcock en la película Posada Jamaica. Empezó muy fuerte en este sector de la dirección y aquí lo que más recuerdo de esta película es lo bromista que era Hitchcock como director. Tenía una personalidad muy infantil, muy bromista
Y una de las bromas que le gustaba hacer a este director, por ejemplo, era, ya sabéis que las sillas plegables que se utilizan para los actores son ignífugas. Bueno, pues lo que hacía este director era coger un mechero y ponerse detrás del actor que estaba sentado en ella y ponerse en el trasero del actor para que se asustara con el calor. Porque como no se podía prender fuego, bueno, pues les pegaba unos sustos tremendos a las estrellas de sus películas en esta ocasión. Otra broma que gastó en este rodaje fue cuando pararon un momento para un descanso, un manager de producción que caía mal a todo el mundo, era muy borde, se montó en el típico decorado de un barco que se utiliza pues, para hacer las típicas escenas de tormenta y demás, con una serie de controles hidráulicos, etc., ¿no? Bueno, pues en ese momento que estaba solamente ese manager de producción subido al barco, Alfred Hitchcock se hizo el torpe manipulando los controles para empapar de agua a ese manager de producción que estaba en el barco. Bueno, pues este tipo de bromas fueron una constante en el rodaje y a Louis Gilbert le sorprendió conocer esa faceta del gran director. Aquí, por desgracia, se interrumpió este ascenso que estaba teniendo meteórico de Louis Gilbert por culpa de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico lo que hizo fue despedir a toda la plantilla para que se enrolaran en el ejército y pudieran combatir a los nazis. Y aquí Louis Gilbert, como decidió enrolarse, vamos a decir, voluntariamente, pues lo que le permitió es elegir la rama del ejército que quería, y eligió la RAF, la Fuerza Aérea. Lo que pasa es que como era muy patoso con las manos, no le dejaron ni ser piloto, porque tampoco tenía conocimientos, ni ser mecánico, y ni siquiera cambiar las ruedas de los aviones. Le metieron en la cocina. Era lo único en lo que no podía afectar a nadie. Entonces, en la cocina incluso también demostró ser muy patoso con las manos. Él era realmente muy torpe, y él mismo lo ha dicho. Si no llega a ser director, no sabe a qué se pudiera haber dedicado, porque con las manos no valía para absolutamente nada. Y de hecho os voy a hacer una pregunta relacionada con este tema. Tercera pregunta, ¿qué error cometió en la cocina? A. Apagó el horno 20 minutos más tarde de lo estipulado. B. Olvidó cerrar la cámara frigorífica. C. Introdujo un huevo con cáscara en la receta. O D. Se puso a freír sin echar aceite primero. Ahí tienen las respuestas. Venga, pues vamos a votar. A. Apagó el horno 20 minutos más tarde de lo estipulado. 2 votos. B. Olvidó cerrar la cámara frigorífica. 0 votos. C. Introdujo un huevo con cáscara en la receta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y D. Se puso a freír sin echar aceite primero. 0 votos. Bueno, pues habéis acertado porque era la C. Pues curiosamente estaba ahí con el chef, le estaba diciendo los ingredientes que había que echar al plato, pues echa esto, echa lo otro, y ahora añade un huevo. Y va él, y en vez de partirle y echar el huevo, le echó entero con cáscara y todo, y hubo que repetir el plato desde el principio. Él era realmente patoso, le daba auténtica vergüenza lo torpe que llegaba a ser con todo tipo de materias, y acababan desesperados con él. Vamos directamente con la cuarta pregunta del concurso. En este caso tiene que ver con el fútbol. Él ya digo que le practicaba continuamente, incluso en los rodajes de sus películas, si había algún rato, organizaba partidos con los actores, y en este caso pues él participaba en los partidos del regimiento en el que estaba, y jugaba continuamente siempre que había un momento, ¿no? Y aquí hubo un gol realmente muy peculiar, muy extraño, y quiero ver si adivináis cómo se produjo ese gol, porque además fue el gol de la victoria, ganaron por 1-0. A. Debido a la onda expansiva de una bomba. B. La sirena antiaérea despistó al portero rival. C. Una bala perdida pinchó el balón y varió su trayectoria. O D. Debido al despegue de un helicóptero. Bueno, pues ahí tenéis las respuestas. Bueno, ¿lo tenéis? Venga, vamos con la A. Debido a la onda expansiva de una bomba. 2 votos. B. La sirena antiaérea despistó al portero rival. 4 votos. C. Una bala perdida pinchó el balón y varió su trayectoria. 2 votos. Y D. Debido al despegue de un helicóptero. 3 votos. Está muy reñido y la opción era la A, debido a la onda expansiva de una bomba. Pues esto es realmente extraordinario, pero fue así. Bueno, pues resultó que en este partido, esto empieza el día anterior. Él estaba de vigía nocturno, le tocó hacer guardia con un soldado más veterano, y de repente vio caer un paracaidista
Y él le dijo al soldado, bueno, pues le disparamos, ¿no? Que debe ser un nazi. Y le dijo, no, no, espera un momento, porque últimamente están cayendo maniquís con bombas que nos están lanzando los nazis. Vamos a acercarnos a ver de qué se trata. Y efectivamente era eso, era un maniquí con una bomba atada al cuerpo, y cuando se acercaron y descubrieron que era eso, pues los artificieros tenían que desactivar esa bomba a la mañana siguiente. Entonces, a la mañana siguiente, Louis tenía que jugar un partido, y resultó que los artificieros hicieron estallar la bomba justo cuando se producía un córner a favor del equipo de Louis. Entonces, justo cuando la estallaron, el balón estaba en el aire y la onda expansiva desvió el balón rumbo a la portería rival, de tal forma que se produjo el gol de la victoria de su equipo. Fue algo extraordinario, todo el mundo, vamos, el partido de la risa, era algo rarísimo, pero como fue debido al viento generado de esa explosión, pues el gol fue válido, y de hecho el periódico local lo publicó así en el titular: la bomba asistió el gol. Fue algo increíble. Después de la guerra, ficharon a Louis como director de documentales de la Fuerza Aérea Británica, de la RAF. Le fue de maravilla. Le fichó después la Fuerza Aérea Americana, también le fue de maravilla, hizo documentales magníficos, y finalmente le acabó fichando una empresa privada llamada Gaumont British, y aquí también le fue tan sumamente bien que incluso sus documentales fueron proyectados en cines comerciales. Esto ahora es bastante habitual, que echen documentales en las salas de cine, pero en los años 40 era algo muy raro de ver documentales en salas de cine comerciales, ¿no? Pero para que nos demos cuenta de la calidad que tenía ya cuando empezó a dirigir. Tenía esa experiencia de asistente y le fue muy muy bien. De entre todos ellos habría que destacar Artist Harvest del año 46, tuvo bastante éxito de taquilla, de crítica y demás. Y además porque trataba un tema que hasta él mismo consideraba aburrido, pero sacó algo bastante decente. Trataba de cómo se obtenía el aceite de hígado de bacalao. Bueno, pues a pesar de esta temática, de unos pescadores que iban en dirección al Polo Norte y demás, pues hizo un documental que llegó a salas de cine, pues para que os deis cuenta de que sacaba, digamos, oro a partir de temáticas increíbles, ¿no? Y aparte tiene su mérito por lo difícil que fue el rodaje. Pasó muchísimo frío, era una zona del mundo en la que había 20 horas de luz al día, entonces tenía que dormir con luz diurna, los pescadores trabajaban 16 horas al día, era un rodaje muy complicado, y a pesar de eso y de la temática, hizo un documental realmente brillante. Le fue muy bien al principio como director de documentales. Por esta época fue cuando conoció a la que iba a ser su futura mujer, con la que luego le va a ir de maravilla, y de hecho, estuvieron casados toda la vida hasta que falleció ella en el año 2005. Y bueno, pues Hilda era actriz y modelo, una actriz y modelo a la que conoció en el ascensor de los propios Elstree Studios y se enamoró de ella a primera vista. En ese momento estaba acompañada de otra actriz, y lo que hizo fue, pues en cuanto pudo, pidió el teléfono a esa compañera para que le pasara el teléfono de Hilda, y así empezó la cosa, ¿no? De la forma pues más improvisada. Y bueno, pues Hilda tenía un hijo de otra relación que se llamaba John, se llevó de maravilla con él también desde el principio, y luego tuvieron un hijo juntos llamado Steven, y los dos van a acabar participando en películas del propio Gilbert. Por ejemplo, John hizo muchas veces de productor, y Steven en una ocasión trabajó de director de segunda unidad, director de escenas de acción, y más adelante va a tener una nieta que va a ser actriz, o sea que va a configurar, digamos, una familia de cineastas. El único así momento malo de esta relación va a surgir aquí al principio, porque hubo una etapa muy mala a nivel económico, en la que ni fichaban a ella ni como modelo ni como actriz, ni le fichaban a él ni como director de documentales ni como director de películas. Entonces estaban conviviendo todavía antes de casarse en la casa de ella, y él decidió marcharse de nuevo a su piso de soltero para conseguir, aunque sea trabajos malos de director de documentales, de director de películas de bajo presupuesto, aunque no fueran de su agrado, para conseguir ahorros, ¿no? Entonces, en esta etapa que estuvo en solitario, pues trabajó lo que fuera, buscando dinero, para luego volver con ella, ¿no? Entonces, luego, cuando volvió con ella, resultó que ella había estado tan mal económicamente que se tuvo que casar con otro hombre para poder sobrevivir. Entonces esto fue un dolor increíble para él, encontrarse en esa situación. Ella, por suerte, quiso divorciarse rápidamente de ese marido con el que estaba, y juntos consiguieron un abogado para tramitar el divorcio, afortunadamente, y volvieron otra vez a estar juntos. Ese fue un poco el momento más delicado de su relación, pero por lo demás, lo que digo,
tuvieron una feliz vida de matrimonio hasta el 2005, que es cuando falleció ella.